conexiones. Tú conectas aquí, conectas acá, y tú dices, ok, wow, ¿qué es esto? El plan del Eterno. ¿Qué yo estaba haciendo? Leyendo textos y pasajes bíblicos como islas en el mar, como si no tuvieran alguna relación o conexión con otras islas. Así son las neuronas. Se conectan a través de acetilcolina y la sinalefa. Ay. Entonces, tú vienes y de repente estás viendo, estás leyendo un pasaje del Evangelio. Del Evangelio. Y una frase, de repente, lo ves en el Tanaj o en el Antiguo Testamento. Y entonces ves una frase parecida en la Torah o en otra parte del Tanaj que le da luz a esa frase que tú viste que se menciona en el Nuevo Testamento y ¡boom! Contexto y se revela un plan del Eterno. Así que funciona esto. Hoy vamos a hacer eso. Conexiones. Hay diferentes métodos, ¿verdad? De diferentes formas de estudiar. Y así que yo espero que en esta Parashat Terumá ustedes disfruten este mensaje, porque voy a estar hablando acerca de la jornada en el desierto y el mensaje profético, eso es así, profético de las dos cajas. No dos casas, dos cajas. Vamos a empezar. Bienvenidos a la Parashat Terumá 2022, la jornada en el desierto y el mensaje profético de las dos cajas. Esta Parashat cubre desde Éxodo capítulo 25, Shemot, hasta el capítulo 27, verso 19. La Haftará o porción de los profetas, Primera de Reyes, capítulo 5, verso 26, hasta el capítulo 6, verso 13, y del Nuevo Testamento, Brit Hadashah, Hebreo capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Vamos a orar dándole gracias al Eterno por su bendita Torah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Baruch et Adonai Hameorah, Baruch Adonai Hameorah, Olam Bael. Baruch Adonai, Eloheinu melech haolam. Asher Baharbanu Mikol Ha'amin Benatan Lanu et Torato, Baruch Adonai Noten HaTorah. Amén, amén y amén. Ok, mira cómo vamos a comenzar. Vamos a comenzar explicando el convenio davídico. Ahora, el convenio davídico o el convenio que el Eterno hizo con David es bien importante, bien importante. Sabemos, hermano, que el contexto legal está corriendo sobre la estructura de los convenios. Bien importante. A través de los convenios estamos viendo diferentes formas en que el Eterno
se está relacionando con el pueblo de Israel. En este caso, el convenio davídico lo que hace es que provee la garantía de que los descendientes de David que correspondan ocupen el trono. ¿Ok? Eso es bien importante que entendamos eso. Ahora, lo que vamos a ver aquí hoy, mucha información, pero va a ser una bendición, es cómo el convenio o el pacto davídico jugó un papel decisivo en el estatus de las tribus del sur cuando se dividió la nación de Israel en dos reinos. Así que vamos a comenzar rápidamente. El objetivo de este convenio davídico es prometerle incondicionalmente a David que no faltaría hijo judío suyo en el trono. Que el Mesías, el ungido, Ok. Se ungían los sacerdotes, se ungían profetas, se ungían reyes. Así que cuando había un príncipe o un hijo de un rey a punto de ocupar el trono, se hacía una ceremonia donde lo único que faltaba era ungirlo, porque al ungirlo era ya en la instalación. Pero se le declaraba el hijo del rey. Todo el protocolo del proceso de entronización. Cuando hablamos de Mesías o Mashiach, estamos hablando ungido, que está endosado con la autorización del creador del universo y el rey de Israel, el eterno, para ejercer un rol y una función, en este caso, Yeshua, para ser el rey de Israel. Pero cuando hablamos de Israel, y este es material de los discipulados, si usted no se ha notado en los discipulados nuestros, te invito para que participes de ello. Tenemos que entender que en una parte de la Biblia se va a referir, y lo vamos a ver, a la casa de José y la casa de David, o la casa de Israel, la casa de Judá, porque Israel, las 12 tribus se dividieron. ¿Okay? Luego del reinado de Salomón, vemos que entonces viene una generación que trae conflicto y entonces se divide el reino en dos reinos, las tribus del norte y las tribus del sur, que lo vamos a ver también. La cuestión aquí de todo esto es, hermano, que cuando la Biblia habla acerca de Israel, tenemos que saber en qué parte de la Biblia y en el tiempo de la historia de Israel estamos hablando, porque si es posexílico, pues posiblemente se está refiriendo a las tribus del norte, pero tenemos que ver si es una profecía desde antes del exilio, que sería ya desde antes de la división del reino. Así que esto de ver los dos reinos divididos en dos, que algunos le dicen las dos casas o los dos reinos, es algo bien interesante, bien importante que tenemos que considerar en el contexto cuando nosotros estudiamos las escrituras. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la misión del Mesías, vemos que de repente él tiene una misión muy particular con la casa de Israel. La casa de Israel. Y así que todas estas cosas son bien importantes. Y la base para que esto ocurra, esta distinción ocurra en el trato del Eterno con un reino y con el otro, con Judá y con Israel, es el pacto davídico. Porque el pacto davídico, al hacerse con David, es con Judá y es con la tribu, con el reino del sur. Así que, y que el Mesías, el ungido, saldría del linaje de David, de la tribu de Judá, y establecería un reino que permanecería para siempre. Así que este es un convenio incondicional, porque Dios no impone ninguna condición de obediencia para su cumplimiento en este caso. La misma fidelidad de Dios es la garantía de las promesas hechas, ya que se basa únicamente en el honor de su nombre y no depende en absoluto de David o de la obediencia de Israel.
Así que cuando hablamos acerca de el momento en que el reino del norte y el reino del sur se dividen, luego del reinado de Salomón ocurre esta división de ser 12 tribus, una nación, ahora son dos naciones o dos reinos, o como algunos dicen, dos casas, porque también se les refiere como la casa de Judá y la casa de Israel. Y entonces, pues, esto es bien, como te digo, es importante que mantengamos consciente que en el trasfondo histórico, cuando leamos profecías o alguna parte de la escritura, si está ocurriendo durante el tiempo de la unidad del reino, cuando David estaba como rey, o en algún momento de la historia donde ya Israel ha sido dividido. Aquí hay un bosquejo que sé que les va a ayudar para que usted pueda entender el proceso de la división de los reinos, de la división del reino convirtiéndose en dos reinos. Se los dejo ahí, especialmente para los que tomen fotos y los que están suscritos en la sección avanzada, pues lo pueden bajar y van estudiando esto. Pero esto es básicamente un bosquejo que resume el proceso de la división del reino. Cuando hablamos de monarquía dividida, pues estamos hablando de lo mismo, reino dividido. Se refiere al periodo de la historia de Israel, cuando las tribus de Israel se dividieron en dos reinos rivales, Israel en el norte y Judá en el sur. El reino unido o monarquía unido, por el contrario, de Israel se refiere al periodo entonces del año 1050 al 920 a.C., cuando las tribus de Israel se unieron bajo un rey, primero Saúl, luego David y por último Salomón. Así que la división está ocurriendo en algún momento después del 925, 930, 935 antes de Cristo. La división ocurrió bajo Roboam, el hijo de Salomón, en el 922. Citamos 1 Reyes, capítulo 11, verso 43, a el capítulo 12, verso 24. Cuando las tribus del norte se separaron bajo el liderazgo de Jeroboam, hijo de Nabat, Jeroboam fue el primer rey del reino del norte de Israel y reinó hasta el 901 a.C. El padre de Acab, Omri, estableció a Samaria como la nueva ciudad capital de Israel al principio del siglo 9 a.C. y la referencia de 1 Reyes 16 del 20 al 28. Los reinos separados existieron hasta la caída de Samaria en el 722, 721 a.C. y la referencia de 2 Reyes 17 del 1 al 18. Así que repetimos y repasamos. Entonces estamos viendo que ya no son una monarquía, un reino unido, sino que son dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. Se le conoce el reino del norte y es importante que lo sepamos porque va a aparecer diferentes formas en la escritura. El reino del norte se le conoce de tres formas: la casa de Israel, la casa de Efraín y la casa de José. Este último es bien importante porque esta es la conexión que nosotros vamos a hacer en esta noche o en esta tarde, en el momento que estés viendo esta enseñanza. Luego, las tribus del sur se le conoce también con los nombres casa de Judá o casa de David, que también es importante. En cuanto a las tribus del norte, casa de Israel, casa de Efraín o casa de José, después que viene el sitiado o la invasión a Siria, y entonces ellos son sacados de la tierra y llevados al exilio, luego se mezclan con muchas naciones, no regresan, se mezclan con muchas naciones. Se sabe y se entiende, hermano, que esto no fue 100%, siempre hubo algunos que regresaron, pero fueron los mínimos. Aquí el peligro al mezclarse con muchas naciones, al no regresar a Israel, a retomar su identidad, a retomar su tierra, a retomar su religión, a retomar su fe, pues se diluyeron al mezclarse entre tantas naciones. Es algo parecido como el hijo pródigo que coge su herencia, después no quiere regresar y se va a la aldea de los gentiles y pierde todo.
pues la riqueza de Israel es la Torá. Lo perdió todo, se quedó sin nada. Pero eso no es lo único. Espiritualmente, y en el contexto de la relación del convenio con el Eterno, se considera muerto. Todo el que abandona la Torá está abandonando la vida, está abandonando la bendición, se considera que está muerto, Ahora, hablemos de las tribus del sur. Las tribus del sur, aunque también pecaron, también estuvieron envueltos en idolatría. Sin embargo, hubo un factor que los preservó. Algo los preservó a ellos, porque el Eterno luego siguió el plan que Él tiene con todo Israel. Lo siguió con ellos. No porque ellos se portaron mejor, sino porque el Eterno había hecho el convenio davídico. Y si el Eterno permite que las tribus del sur, Judá, se diluyera entre las naciones, y entonces no se podía cumplir el convenio incondicional, porque estaba de parte del Eterno hacer que se cumpliera el que los judíos siempre tuvieran un rey del linaje de David. Así que el pacto los preservó. Y esto pues es algo que simplemente tenemos que mantener en mente cuando hablamos del trato del Eterno con Israel y del trato del Eterno con Judá. Acuérdense que una vez que se dividieron, a la luz de la profecía de Ezequiel 37 que vamos a ver, la intención del Eterno es que ambas casas, que ambos reinos regresaran en las manos del Señor y fueran restauradas. Así que vamos a ver esta profecía de Ezequiel 37, que es la profecía de unificación del reino y resurrección de Israel, la casa de José. Fíjate que puse la casa de José, porque te había dicho que también se le llama a Israel como la casa de Israel, la casa de Efraín y la casa de José. ¿Ves? Así que lo voy a leer el título otra vez de esta sección, la profecía de la reunificación del reino y la resurrección de Israel. O sea, la resurrección de la casa de José. Ok. Ezequiel capítulo 37, verso 11 al 14. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, o sea, la casa de José. Así que esta visión, esta revelación que está teniendo el profeta Ezequiel, donde él ve un valle de huesos secos, los huesos secos, seco, no hay agua, muerte, es la señal de que no hay Torah, que se abandonó la Torah, se abandonó el convenio. Así que los huesos secos de la revelación de Ezequiel no representa a Judá, representa a la casa de Israel, que son las tribus del norte. Y eso tiene que estar claro. La casa de Israel son los huesos secos que aparecen en Ezequiel 37. Ok. Continuamos. Y sabréis que yo soy el Eterno cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Ok. Eso es, pues, parece, ¿verdad? Una promesa de resurrección. Aunque no estuvo muy claro en su comienzo. Pero el concepto de la resurrección comenzó a florecer y a nacer en Israel a la luz de profecías como esta. Porque cuando Abraham compró la cueva de Macpela y cuando hablaban acerca de morir, hablaban acerca de sepúltame con mis padres. Así que el enfoque era que iban a descansar en ese oro junto con los demás. Sin embargo, comenzamos a ver otro lenguaje esperanzador hablando de resurrección. Así que el concepto de resurrección en Israel comienza con resurrección nacional. La resurrección de la nación de Israel. Israel está en el exilio, está muerto. Cuando regresa es como que resucitó. ¿Ok? Pero luego el concepto de resurrección comenzó a añadirse junto con el honor de ser enterrado junto con los padres.
ahora entonces está la fe de que va a venir un reino mesiánico. Un reino mesiánico que va a restaurar el estatus dividido de la casa de Israel y Judá. Volverán a ser uno, pero va a venir un Mesías que va a cumplir esta misión de la reunificación o la restauración de la nación. Claro, un hijo de David, porque ahí está el convenio del pacto de David. Así que en ese sentido, pues estamos viendo que hay una promesa de resurrección y el reino completo también necesita resucitar porque está dividido. Continuamos con la profecía de la reunificación del reino y la resurrección de Israel, o sea, la resurrección de la casa de José. La casa de José, la resurrección de la casa de José, exactamente. José de Egipto, exacto, el hijo de Jacob, exactamente. El que fue enterrado en Egipto, exactamente. Ok. Ezequiel 37:15 en adelante. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Judá y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara para José, vara de Efraín y todos sus aliados israelitas. Ok, aquí estamos hablando de los dos reinos. Primero se menciona la del sur para Judá y sus aliados, pero luego se menciona la del norte. Pero mira cómo los llama: José. José. Así que cuando nosotros vemos las tribus del norte, que también se les conoce como la casa de Israel, se le llama también José, se le llama también la casa de José. Bien importante. Entonces, que vas a reunir los de Judá y los de la casa de José. ¿Ok? O la casa de Israel. Es lo mismo. La casa de Efraín es lo mismo. Entonces dice, júntalas la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Y esa es la imagen que tienes ahí a mano izquierda. Cuando la gente de tu pueblo te pregunte, ¿qué significa todo esto? Y tú le responderás que así dice el Señor omnipotente. Voy a tomar la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, que están unidas a él, y la uniré a la vara de Judá. Así haré con ellos una sola vara, en mi mano serán una sola. Así que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la reunificación del reino, la restauración del reino, para que vuelva a ser como estaba bajo David, bajo la monarquía unida, ya que ahora es una monarquía dividida, bien dividida. Sigue el Eterno hablando al profeta: sostén en tu mano las varas sobre las cuales has escrito, de modo que ellos las vean. Y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, y todas partes las reuniré y los haré regresar a su propia tierra. Está hablando en el contexto de exilio. Así que en el contexto histórico estamos hablando de Babilonia. Y claro, Asiria, claro, porque son las dos casas. Pero estamos hablando de que no todos regresaron. Así que esta palabra de Ezequiel es relevante. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey. Y nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey. Miren esto, no es David per se, porque está hablando de el linaje de David. Alguien del linaje de David será rey. Y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes, cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre. Y mi siervo David, o sea, el descendiente de David, que sería el Mesías, el ungido para ocupar el trono que fue reservado y garantizado por el convenio davídico, será su príncipe eterno. Y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno.
haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo, o sea, un pueblo separado. Esto es maravilloso, hermano, porque estamos viendo el pueblo está en el exilio, no solo es dividido. Una cosa es que estén divididos y en la tierra, y otra cosa es que estén divididos, pierden la bendición de estar en la tierra, ahora son llevados presos por Babilonia y Asiria. Wow, o sea, olvidan su idioma original, están adoptando mezclas de culturas, ambas casas. Y el Eterno le dice, ¿sabe qué? Los voy a regresar, los voy a traer otra vez a la tierra para que tengan paz y disfruten esa herencia. Y yo estaré en medio de ustedes. Pero esto no va a ser automático, eso va a ser a través de uno que será llamado el pastor de los dos reinos, porque al final serán uno. Así que esta profecía es sumamente importante nosotros saber que fue en el tiempo del exilio babilónico que se está meditando, que se está diciendo, históricamente corresponde a ese tiempo, pero que hay un elemento profético que todavía hace eco y es relevante a través de los siglos, hasta el punto de que en el primer siglo se identificó a Yeshua como este Mesías, este hijo de David, que iba a unificar los dos reinos y dar por terminado el exilio y lo que es la época o la era del reino dividido y restaurarlo otra vez a cuando era una monarquía unida bajo el rey David. Y de hecho al príncipe del pacto eterno o a el Mesías ser un hijo de David, pues es como que ahora regresa el hijo de David como estaba para entonces levantar y restaurar el reino como estaba cuando estaba David como rey, traer honor a su padre. Ahora, a Yeshua se le decía el hijo de David. ¿Por qué? Ya ustedes se lo están contestando. Pero vamos a venir aquí. Mateo capítulo 12, verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Wow, espera, ¿qué? ¿Será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? O sea que usted me está diciendo, hermano, que había una expectativa mesiánica. Sí, otro día hablaremos completamente acerca de la expectativa mesiánica, pero sí había una expectativa mesiánica, había una expectativa de el Mesías, del que hablaba Malaquías, del que hablaba Ezequiel. De hecho, este libro es bien sencillo. Yo sé que no todo el mundo está de acuerdo con todo lo que dice, pero es muy bueno para alguien que le gustaría estudiar expectativas mesiánicas del primer siglo 101, ¿ok? Messianic Expectations. ¿Ok? Y considero que es muy bueno, es sencillo. Y pues, de muchos de estos libros que yo saco muchas cosas. Ok. Así que esa frase, ¿será este aquel hijo de David? Tenemos que conectarlo con expectativa mesiánica porque es el hijo de David. Según lo que acabamos de leer en Ezequiel 37, es el que iba a restaurar el reino, que el reino ya no estuviera más dividido y la casa de Israel del norte y la casa del sur se fusionaran y volvieran a ser un solo reino. Porque este reino así, uno por el norte, otro por el sur. De hecho, el del norte ya se había esparcido entre las naciones y perdió su identidad. Pero eso no era el plan del Eterno. Esa división no era el plan del Eterno. Y cuando venimos a ver
¿Qué fue lo que el Eterno estableció y dijo que él va a hacer al respecto? Levantar un Mesías con la misión de restaurar el reino y dar por terminado esta división. Continuamos leyendo en Mateo capítulo 12. Ahora el verso 24. Malos fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Esto, hermano, que acuérdate, están conectando al Yeshua con decir la frase, hijo, ¿será este el hijo de David? Lo están conectando ¿con qué? En la expectativa mesiánica, con el Mesías o el príncipe, el pastor que venía a restaurar, a hacer que el reino dividido se uniera otra vez, según Ezequiel 37. ¿Ok? Ahora, cuando leemos Ezequiel 37 también al final, habla acerca de un pacto eterno, que es lo que garantiza el reino eterno. Y entonces, voy a leerlo aquí. El verso 28. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Ok. Míralo aquí, perdone. Verso 25. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados, ellos, sus hijos y sus nietos. Vivirán allí para siempre. Y mi siervo David será su príncipe eterno. Así que estamos hablando del pacto eterno sobre todas las cosas, hermano. Estas conexiones nos permiten a nosotros, junto con muchos del primer siglo, llegar a la conclusión que Yeshua de Nazaret, según podemos tener un estudio de toda parte nada más, pero según cómo lo están identificando, pues literalmente estamos hablando aquí de Yeshua, ¿ves? Se le está diciendo, está la duda, ¿será este el hijo de David? El hijo de David, esa frase y ese título es un título mesiánico y el contexto es Ezequiel 37, ¿ok? Ahora, Yeshua sigue hablando con ellos porque ellos están diciendo: mira, tú sacas a los demonios usando el mismo poder del diablo. Y Yeshua dice: ¿qué? Y contesta: ¿y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido? ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Ve? Aquí está hablando, el tema es la permanencia del reino. Que el reino no va a permanecer. Si el reino está dividido, no permanece y no prevalece. Para que el reino sea eterno, tiene que unirse. Así que Yeshua viene aquí a unir el reino para que sea eterno. En ese pacto eterno está esa promesa. Ahora, dice en el verso 27: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O en otras palabras, el reino, el tiempo del reino, el tiempo de que el reino sea unificado, el tiempo de que el reino sea restaurado, es ahora. Eso es lo que significa. Ok. Ahora, cuando Yeshua dijo esto, quiero ampliar el hecho de que el reino está dividido con una frase que aparece en Ezequiel 37, que dice que ya no serán dos sino uno. Así que cuando él dice: si yo ciertamente por el Espíritu eché fuera los demonios, eso quiere decir que la restauración del reino, donde ya no serán más dos sino uno, ha llegado. Ok. Mientras Yeshua está hablando con sus discípulos y está hablando con los fariseos, él usa una frase para identificar
a la casa de Israel. ¿Ok? A la casa de Israel. Ok. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Nosotros cuando comenzamos a leer los evangelios, no lo leemos después de estudiar toda la Biblia desde Génesis. Comenzamos a leer los evangelios a partir de una presentación, una formación teológica romana cristiana. Sin embargo, si hacemos la conexión, vamos a darnos cuenta de que la historia nos dice que el reino se dividió en dos. Y no solamente que ese reino que se dividió en dos y la casa la tribu del norte se quedó con el nombre de la casa de Israel, Efraín y José, sino que también Jeremías se refiere a Israel como ovejas y que fueron maltratadas por sus pastores. Así que, habiendo dicho eso, y entendiendo que el pacto davídico preservó a Judá, la preservó, no es que ella no pecó, ellos se merecían el mismo destino de Israel. Pero ella aprovechó, Judá aprovechó bien esa protección o el ser preservado por causa del pacto davídico y de verdad que la aprovechó. Y abrazó la Torá. Y se dio a la tarea de restaurar la ciudad de Jerusalén y el templo. Ahora Yeshua dice en Mateo capítulo 10, verso 5 en adelante. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿te acuerdas que te había dicho que la casa de Israel, que son las tribus del norte, ellas se mezclaron con otras naciones y perdieron su esencia y su identidad? Y espiritualmente, en el contexto legal, ellos rompieron y perdieron su relación con el Eterno y estaban en un estatus de muertos. Y de hecho Ezequiel dice, bueno, el Eterno le revela a Ezequiel que él los veía como huesos secos, como huesos muertos y huesos secos. ¿Ok? Así que cuando estamos hablando acerca de la casa de Israel, estas ovejas de la casa de Israel, estamos hablando también de la casa de Efraín, estamos hablando también de la casa o la tribu de José. ¿Vieron cómo lo sustituí? Usted vio cómo yo sustituí, mira, el verso 6, mira, Mateo 10:5. A estos dos envió Jesús, le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino antes a la oveja perdida de la casa de Israel. Mira cómo sustituyo. Sino antes a la oveja perdida de la casa de la tribu de José. Es lo mismo. Israel, José, es lo mismo. Pero cuando decimos José, hacemos otra conexión. Hacemos la conexión de José, el que fue enterrado en Egipto. Bien importante. Porque José, los hijos de José, Efraín y Manasés, los hijos de José, son los que llegaron a ser las tribus más grandes en todas las tribus del norte. Y por eso es que entonces se quedó la tribu del norte con el nombre adoptivo de José, de Efraín y de Israel. Ok. Continuamos aquí. Mateo capítulo 22, verso 31 en adelante. Pero respecto a la resurrección de los muertos, mira cómo Yeshua maneja el tema de la resurrección de los muertos con los saduceos. ¿No habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que la interpretación de Yeshua, según el Evangelio de Mateo, es lo siguiente: que Yeshua está diciendo
que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, que todo el que muere, pero muere en el convenio, muere en la esperanza de la resurrección, confirma de que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Así que él está estableciendo que esta frase, que Él es Dios de vivos y no de muertos, Él está estableciendo de que dentro, en forma implícita, está la promesa y la visión del destino futuro de Israel en cuanto a los que murieron antes de que venga el Mesías, los que murieron antes de ver el reino unificado, la promesa de que van a resucitar. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, porque los saduceos no creían en la resurrección, se juntaron a una. Así que ahora entendemos, ¿viste cómo Yeshua vino, le cayó la boca a los saduceos? Él le dijo, ¿sabe que la interpretación de que Dios es un Dios de vivo y no de muerte quiere decir que hay resurrección? Y con eso, pues Yeshua confrontó a los saduceos. Ahora, él no solamente se quedó hablándole a los saduceos acerca del concepto de la resurrección. Mira lo que según el Evangelio de Juan se proclama Yeshua en Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que Yeshua está diciendo que la resurrección es por él. Ahora, sabemos que cuando el Padre, el Eterno, levanta a Yeshua dentro de los muertos, Pablo, entendiendo lo que está ocurriendo en este plan, dice, ¿ustedes vieron cómo el Padre levantó a Yeshua entre los muertos? Así nos puede ser a nosotros. ¿Cuál es la garantía de que vamos a resucitar? Yeshua. Yeshua es la primicia. Y la primicia funcionaba, hermano, como una garantía de que la masa restante iba a ser consagrada o le iba a ocurrir lo mismo. Así que impresionante como Pablo viene a explicar esto. Y Yeshua viene y dice que Él es la resurrección. Así que si Yeshua es la resurrección y las ovejas perdidas, o sea, las muertas de la casa de Israel, también representan a José. ¿Te acuerdas que la casa de Israel, la casa del norte, esa gente también tiene el nombre de Efraín, esa gente tiene también el nombre de José? O sea, esas tribus del norte representan a José. Si Yeshua, su misión es el de traer de regreso a las ovejas perdidas de las tribus del norte, las ovejas perdidas de Efraín, las ovejas perdidas de Israel o las ovejas perdidas de José, es lo mismo. Dentro de lo que es la conexión de esta parashá con el cierre, o donde estamos en Éxodo, José es clave, porque José es el nombre, primero es el padre y es el nombre de estas tribus. Y el Eterno lo identifica con la casa de Israel, que se presentan como huesos secos. Huesos José. José, sus huesos fueron enterrados en Egipto. Todas estas conexiones tienen que hacer sentido. Que la casa, la tribu del norte, tienen el nombre de casa de Israel, casa de Efraín, casa de José. Que esta casa del norte o tribu del norte se le conoce como los huesos secos. Huesos José, José huesos. José huesos. ¿Están viendo todas las conexiones, hermano? Mateo 15:24, vamos a verlo otra vez. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es lo mismo como si él dijera, Yeshua dijo, o sea, la resurrección dijo, porque Yeshua es la resurrección. No soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel, que salen de la casa de José. Así que según Mateo 15:24, la misión del Mesías fue resucitar y darle vida a José, que también se le llama Israel, en términos de la tribu del norte. Pero también se le llama los huesos secos, según los muertos de la visión de Ezequiel 37. Así que esa resurrección, esos huesos que terminan siendo
La casa de José restaurada. La casa de Efraín restaurada. La casa de Israel restaurada. Y que se une a Judá. Ese es el trabajo del Mesías. La resurrección. Yeshua es la primicia. Así que la garantía de que la casa de Israel, la tribu del norte, sinónimo, la casa de Efraín, la casa de José, la garantía de que van a vivir, de que van a regresar, de que no serán más huesos secos muertos, de que serán unidos a Judá, que vivirán estos huesos. La garantía está, hermano, en el Mesías Yeshua. Mesías Yeshua, al morir al tercer día, fue levantado entre los muertos. Pablo dice, ¿sabe qué acaba de ocurrir? La garantía de que los huesos secos, de que José, los huesos secos, José, los huesos secos, José va a resucitar. Ustedes dijeron amén. Todos los elementos proféticos en estos versos de Ezequiel 37 nos conectan con esta restauración del reino. Ezequiel 37, 24, en adelante, mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo pastor, caminarán según mis leyes, cumplirán mis preceptos, las pondrán en práctica, habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre. Mi siervo David será su príncipe eterno, y así sigue dando, hermano, toda esta profecía acerca de la restauración del reino. Mira lo que dice Hebreos 11:22. Vamos a Hebreos 11:22 porque queremos seguir haciendo estas conexiones de que las tribus del norte se le llama también la casa de José. Que José, ¿quién es José? El hijo de Jacob, que al morir sus huesos fueron enterrados en Egipto. 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 Te enseñé en la parashá pasada, no la anterior, que Egipto representa el Seol, representa la muerte. Así que salir de Egipto es salir de la muerte, es resurrección. Así que cuando los huesos de José fueron sacados de Egipto, era una profecía de la resurrección. Ahora el profeta Ezequiel trae un poquito más de luz. En el primer siglo está la gente con esta expectativa mesiánica diciendo, ese es el hijo de David. Tiene que ser el hijo de David. Mira lo que dice, que él dice, no soy enviado sino a la ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién es el que va a ser enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Según Ezequiel 37, el que va a ser el príncipe, el que va a ser el pastor. Y en el contexto político, ¿ok? De Israel, el príncipe es el ungido, el Mesías. Thank you. Ok, ahora vamos a Hebreos, vamos al libro, a la carta de los Hebreos. Un momento ahí. Mira lo que dice. Por la fe José, cuando estaba cerca de su fin, habló acerca del éxodo de los israelitas, ¿sí? Porque entonces, antes de morir, él les dijo a sus hermanos, mira, el Señor los va a visitar y los va a sacar de aquí, de Egipto. Cuando ocurra eso, no den mis huesos aquí. Y dio instrucciones acerca de sus huesos. José, su papá Jacob solicitó, entiérrame con mis padres, ahí en Macpela, y así lo hizo. Ahora José está a punto de morir y él da su voluntad. ¿Saben qué? Me van a enterrar aquí, porque soy un virrey, un visel. Pero el Señor los va a visitar y los va a sacar de Egipto. Y cuando eso ocurra, no dejen mis huesos aquí. ¿Por qué le está diciendo esto? ¿Cuál es la diferencia entre huesos? Estás muerto. La diferencia hay cuando hay esperanza de resurrección. Y aquí es donde ocurre un tranque. Pastor Walter, históricamente para el tiempo de José,
ellos creían en una resurrección. Abraham y toda esta gente no hablaban de resurrección. Hablaban de ser enterrado junto con sus padres. Así que si este hombre está hablando en términos, expresando la esperanza y la fe de que un día iba a resucitar, el Eterno estaba con él dándole toda esta palabra profética. Comenzando con el hecho de decirle, el Eterno los va a visitar y los va a sacar de aquí. Y cuando ocurra, saquen mis huesos, no me dejen aquí. Así como yo saqué los huesos de Jacob, o el cadáver de Jacob. ¿Le hace sentido esto? Ok. Importante, estas instrucciones. Hebreo 11:22 habla de la profecía de que el pueblo será visitado por el Eterno y saldrán de Egipto. Y de que cuando eso ocurra, él dio las instrucciones acerca de sus huesos. Sácalos de aquí. Ok, así que vamos a hablar de las instrucciones acerca de sus huesos. Génesis 50:22. José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver nacer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas, o sea que los adoptó. Tiempo después, José les dijo a su hermano, yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos, lo que le acaba de decir, y los llevará de este país a la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento. Júrenme. Y les dijo, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. Así que José murió en Egipto a los 110 años de edad. Y una vez que lo embalsamaron, le pusieron en un ataúd. Así que todo esto es ceremonia egipcia. ¿Ok? Algo muy parecido a lo que le pidió su padre, él está también pidiendo de que no lo dejen para siempre en Egipto, que lo entierren con sus padres. En este caso, se llevan mis huesos. ¿Ok? Así que lo pusieron en un ataúd. Y tenemos que pensar, digo, si a usted no le da curiosidad, ¿cómo sería un ataúd egipcia? Acuérdate que Éxodo, el contexto es Egipto. Esto es importante. Cuando José murió, entonces, su cuerpo vio corrupción y sus huesos sacados de la tumba fueron llevados más tarde a Siquem, siendo enterrados en la tierra que le fue prometida a Abraham. Ahora, José creyó que las promesas hechas a Abraham llegarían a su cumplimiento físico. Y alentó a sus hermanos que a su debido tiempo Yahweh vendría a visitarlos a la tierra de Egipto. O sea, al final de esos 430 años que el Eterno le reveló a Abraham. De eso es lo que está hablando. De el final de la esclavitud. El ser redimido de la esclavitud. Así que los huesos secos, digo, los huesos de José, que resucitaron de la tumba y entraron en la tierra prometida, es una forma de ver el hecho de que lo hayan sacaron esos huesos de la tierra de Egipto, se lo llevaron en el Éxodo y lo enterraron en Siquem. Es como si se abrieran los sepulcros y esos huesos terminaran en la tierra de sus padres. Es un presagio profético de la resurrección. Esos huesos que salen abruptamente salieron porque se les prometió. Él hizo prometer, no dejen mis huesos aquí. Y todo fue una profecía en cuanto a la resurrección. El registro de la muerte de José es muy simple, pero lo más probable es que la ceremonia que rodeaba su entierro no fuera simple porque era egipcio. Sin duda se observaron los 70 días de luto acostumbrados para él como lo fuera con su padre. Así que el proceso egipcio de embalsamamiento implicaba la extracción de los órganos internos, la colocación del cuerpo en fluido de embalsamiento durante 40 días. Y es lo mismo que hicieron con Jacob. Así que posiblemente este periodo de 40 días y 70 días de luto
se habrán observado, pues, porque todo se hizo en ceremonias judías. Ahora, si todo se hizo en ceremonias judías, la caja o el ataúd donde él estaba tenía que ser judío. El ataúd probablemente era un sarcófago real que descansó en una tumba real hasta que llegó el momento de llevarlo a Canaán. Así que estamos viendo aquí algo de que José, su muerte está rodeado de ceremonia egipcia, luto en contexto egipcio, el embalsamamiento es egipcio y lo ponen en una caja egipcia. Algo parecido a esto. Esto es lo que más o menos debió de haberse ocurrido. Ahora, quiero presentarles algo, hermano, aquí. Que sé que yo espero que usted tenga sus cinturones bien puestos. Biblical Archaeology Review. Tanto en revista como en la página web. Mírenlo ahí. Tómenlo foto. Tomen foto ahí. Porque esta es una de las fuentes que estoy utilizando para el material que les voy a enseñar de aquí en adelante. También. Oh, aleluya. Oh, aleluya. The Ark of the Covenant in its Egyptian context. Ahora, mucha gente no está preparada para esta conversación. Pero sumamente interesante y útil para lo que voy a enseñarles, porque de aquí es que estoy sacando toda esta información. Antes de compartir los otros recursos, vamos a hablar de alguien, y se lo quiero presentar primero. Tutankamón. Tutankamón fue un faraón egipcio que murió hace unos 3000 años. Y su tumba fue descubierto por el arqueólogo británico Howard Carter en el 1922 en un área conocida como el Valle de los Reyes. Es sin duda una de las tumbas egipcias mejor conservadas, entre las halladas hasta ahora. Además, en su interior se encontraron más de 2000 objetos valiosos y reveladores. Y vamos a ver algunas ahora. La cámara central estaba llena de tesoros y adornada con detalladas pinturas que mostraban la historia de la vida y la muerte del rey Tutankamón. Una vez que los tesoros fueron catalogados y limpiados, la tumba se convirtió en un destino turístico cuando se abrió al público en la década del 30. Habiendo dicho esto, utilizando the current Tanakh of the land of Israel, Exodus, en el contexto de esta parashá, estamos viendo, hermano, que hay un contraste entre sarcófagos egipcios como muebles y el arca del pacto. Ese que usted está viendo ahí se parece, tiene como parecido al arca, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Esta tesorería o esta cámara central, que te acuerdas que te dije que tenía un montón de artefactos, míralo ahí. Esta es una de ellas. ¿Ok? Pero mira esa caja con esos postes. Mira eso. No se te parece a ti un poquito el arca del pacto. Los postes de abajo, la forma del arca. Arriba no están los dos querubines, pero está ese animal. Es algo como para pensar. Ya mismo me lo voy a poner a pensar. Por ejemplo, hablando de otros muebles rituales que se usan en la Biblia. ¿Te acuerdas la canasta donde echaron a Moisés? Que se utiliza la palabra hebrea teba, que significa canasta o caja. En egipcio es tebet. Era la canasta en la que se colocaba a Moisés.
y flotaba entre las cañas. Pero también se usa esta palabra para el arca de Noé. Tebá. Así que tanto el arca de Moisés como la de Noé en el hebreo es Tebá. Se usaba para santificar y consagrar y guardar y preservar el contenido de los cofres para consagrarlos al propósito de Dios. Ahora bien, cuando se hace referencia al arca de la alianza, la palabra que se usa no es Tebá. Tebá es para el arca de Noé. Pero el arca de la alianza, o el arca del pacto, la palabra no es Tebá, sino Aarón. Aarón. Y en el caso de Aarón, expandiendo su significado, mucho más versátil que Tebá, Aarón puede significar un cofre, puede significar un ataúd. Para los egipcios, un ataúd era más que una simple caja para un cadáver. Un ataúd era un cuerpo que servía como un lugar al que podía regresar un espíritu. O sea, que creían entonces en ese regreso del alma. De manera similar, otros cofres tenían también paralelos con el arca, pero luego hablaremos de eso. Un cofre, y escuche esto bien, canópico, especial que se usaba solo para llevar vasos canópicos. ¿Qué es canópicos? Eran cofres que contenían órganos seleccionados del cuerpo del cadáver. Los tenían preservados aparte. Estaba cubierta de oro por dentro y por fuera, igual que el arca. Contenía objetos sagrados, como el arca, y tenía varas unidas en su base, como el arca. Su tapa se encajaba sobre el borde del cofre y era conocido como el propiciatorio, igual que en el caso de Israel. Tenía una estatua de Anubis, que era el dios que escoltaba a los muertos al más allá. Un dios hecha de una sola pieza con la tapa. Estas características son marcadamente similares al arca del pacto. De hecho, los postes se guardaban así para adentro, pero estos postes literalmente se parecían a la función de los postes del arca. ¿Están viendo? Mira el plano. Es como si fuera el arca mismo, hermano. Acuérdate que estos muebles lo acompañaban rituales, y los rituales eran lo que le daban esa vida y esa identidad propia al mueble ritual. Míralo ahí. ¿Ok? Ahora, vamos a leer un ratito. La mayoría de los lectores estarán familiarizados con el arca como un relicario o una caja que contiene reliquias sagradas que Moisés usó para contener y transportar las 2 tablas de los 10 mandamientos. Sin embargo, el arca se construyó utilizando un lenguaje visual que todos conocían, pero hace 3000 años. No hoy. Así que en el Antiguo Medio Oriente los muebles eran símbolos de estatus preeminente de la riqueza opulenta. Las camas, las sillas, las cajas eran artículos de lujo, de alta gama, que solo unos pocos podían pagar. Y los mejores muebles eran aptos para ser usados en rituales para dioses. La palabra traducida como ataúd en español es la palabra hebrea Aarón. Oh, sí. Que especialmente la misma palabra traducida como arca, cuando se refiere al arca de la alianza, no al arca de Noé. El arca de Noé es Tebá. Así que el arca de la alianza también se conoce como el arca del testimonio. Así que para entender mejor la petición de José, José, así como le atendió la petición de su papá, él ahora espera que atiendan la de él.
Vamos a ir a nuestra Biblia, Éxodo 1, 6 al 7. No tienes que ir físicamente, ábrelo, pero lo tengo también aquí. Entonces murió José, al igual que todos sus hermanos y toda esa generación. Sin embargo, los Bené Israel, los hijos de Israel, fueron fructíferos, crecieron abundantemente, se multiplicaron y crecieron extremadamente numerosos, por lo que la tierra se llenó de ellos. Ahora bien, se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Observe bien. En el texto, lo que sucedió después de la muerte de José, se levantó un rey que no conocía a José. Ahora, hermano, o sea, realmente esta es solo una generación después de José. ¿Cómo que no lo conocía? Sin embargo, el nuevo rey llegó al poder y no sabía ni se recordaba quién era José ni qué hacía José. Entonces Dios guió a José para que colocara un arca. Oye bien esto. Un arca ante el pueblo de Israel. Un arca. Que arca en hebreo es Aarón. Así que cuando la solicitud de José de que no dejen que sus huesos se queden en Egipto, cuando el Eterno lo saque, vas a sacar mis huesos de aquí. Ahora, ¿cómo le iba a sacar? ¿Una bolsa? ¿Así en las manos? No. Tenía que salir en una ataúd. Esa palabra ataúd en español es la palabra que en hebreo estamos viendo, Aarón. Que aunque también se traduce arca, es un ataúd. Es un ataúd. Así que la palabra Aarón se extiende su definición a ataúd, cosa que no podía ocurrir en la palabra hebrea de Tebá o Tebá cuando se refiere al arca de Noé o a la canasta de Moisés. La palabra hebrea describe la canasta de Moisés y el arca de Noé, punto. Pero la palabra en hebrea que describe un ataúd es la misma palabra que traducido al español es ataúd. Aarón. Caja. Pero caja de guardar reliquias. Caja de usarlo como sarcófago. Caja usarlo como ataúd. Así que el Eterno, así como Noé fue preservado porque el arca estaba en el diluvio, así como auxilio vino al pueblo hebreo con un niño escondido en un arca. Ok, vamos a dejar eso ahí porque es otra palabra hebrea. Esta caja, ataúd, sarcófago, Aarón, que llevaba los huesos secos de José, también era un mensaje profético. ¿Cuál es el mensaje profético? Que así como José dijo, ustedes serán visitados, porque se está basando en lo que el Eterno le dijo a Abraham en Génesis 15. Ustedes serán visitados por Dios y Él los sacará de aquí. Cuando ocurra eso, saquen mis huesos. Al sacar los huesos, ellos vieron cómo lo que Él pidió se cumplió. Pero más que eso, lo que se está cumpliendo es un presagio profético. De que todos lo vieron en el momento, lo dudo. Estas son cosas que la gente después se dan cuenta. Pero es impresionante cómo ver que cuando el pueblo hebreo sale, no se queda ninguno atrás. Y el que estaba ya, su cuerpo que vio corrupción, esos huesos, cuando ellos vieron esos huesos en ese sarcófago, Aarón, ataúd, caja, ellos dijeron, espérate, nosotros estamos aquí llevando nuestras raíces, nuestro pasado. Pero no solamente eso. Estando José muerto, mira cómo el Eterno honra su fe. Cuando hoy, en el día del éxodo de salir de Egipto, también salen sus huesos.
Un presagio profético de la resurrección. Salió esos huesos, esa caja, ese ataúd sale de Egipto, que representa la muerte, y ahora va a Canaán, que representa el cielo, que representa la vida. Entonces Dios guió a José para que colocara un arca, un ataúd, bueno, un arca, un ataúd, ante el pueblo de Israel, un arca que le recordaría que Dios había hecho en el pasado y lo que Dios les había prometido en el futuro. Cuando Israel salió de Egipto, Moisés trajo el arca que contenía los huesos de José. Totalmente profético. Éxodo 13, 19. Moisés también tomó los huesos de Joseph con él, porque él había hecho jurar a los hijos de Israel diciendo: Elohim ciertamente se acordará de ti, y entonces te llevarás mis huesos contigo. Comenzando con José, conocemos y vemos estos tipos de sombras y cumplimientos que se extendieron hasta el arca del pacto o de la alianza y se completan con el arca, que es nuestros corazones, el contenedor de la ley, el contenedor de la evidencia de la fe del Dios de Israel y el Mesías. Ahora, veamos la razón profética por la cual José eligió permanecer en Egipto hasta la redención, hasta el éxodo, hasta que fueran los hebreos sacados de Egipto. Evita recordar, hermano, que debido a que la Torah fue colocada en el arca del pacto, no significó que el arca de José fuera desechada y dejada atrás, bajo ninguna circunstancia. Lo que estamos viendo es el cumplimiento de una profecía donde el mismo José, sabiendo que por la cultura egipcia tenía el honor de quedarse enterrado en Egipto, pero para el Olam Haba, para la vida eterna, el honor que le correspondía era el ser sepultado con su padre. Pero en este caso es bien diferente, porque Jacob muere y se lo llevan. José lo sepultan, lo entierran y después lo sacan de la tierra para llevarlo a la tierra que fluye leche y miel. Eso es resurrección. Quiero compartirle con ustedes aquí, hermano, este artículo. Si usted no lo lee, este artículo, usted no entra al reino de los cielos, ¿ok? Joseph Bone and the Resurrection Text. Oh my God, usted tiene que leer esto, por favor. Ok, vamos un momento entonces al Talmud. Y miren qué cosa interesante. Esto sí que está interesante. Hablando del difunto José, cumplió todo lo que en este está escrito. Por tanto, conviene a las dos arcas. ¿Qué? Espérate. ¿De qué está hablando aquí? Dos. Espérate, yo estoy leyendo bien. Vamos, espera. Es decir, el difunto José cumplió todo lo que en él todo lo que en este está escrito. Por tanto, conviene las dos arcas. ¿Qué dos arcas? Es que estén uno al lado del otro. ¿De qué dos arcas están hablando? ¿De qué dos arcas está hablando? Una está conectado con el cumplimiento de la solicitud de José. Pero hay otro arca. El arca del pacto. O sea que entonces esto se cumplió mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos y imaginamos. Justo después que ellos se quedaron en el monte Sinaí, recibiendo toda la Torá, estableciendo el campamento, construyendo el tabernáculo. Construyeron el tabernáculo del testimonio. Es que tiene los dos querubines encima. Y ahora le están diciendo tanto al arca del convenio como el ataúd de José, arca. Y aquí en el Talmud habla de las dos arcas. ¿Qué es lo que esconden estos rabinos? ¿Qué es lo que contienen en forma implícita? Solamente descubierto por aquellos que tienen hambre y pasión.
¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué manejan estas dos muebles, un ataúd y un arca, como si fueran dos arcas? Aunque en el hebreo es Aarón, así que está bien. Seguimos leyendo. La Gemara pregunta: ¿y si Moisés no se hubiera ocupado del entierro de José? El pueblo judío no se habría ocupado de ello. No se habría ocupado de ello. O sea, si Moisés no lo hace, nadie lo hace. Pero no está escrito que después de la muerte de Moisés y los huesos de José, que los hijos de Israel habían sacado de Egipto y los enterraron en Siquem. Así que los hijos de Israel lo hicieron. Lo que indica que el pueblo judío completó el entierro de José. Y además, si el pueblo judío no se hubiera ocupado del entierro de José, sus hijos no se habrían ocupado de eso. Pero no está escrito en el mismo versículo: y se convirtieron en heredad de los hijos de Israel, de José. Ya que José fue sepultado en Siquem, que luego fue dado a sus descendientes. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿por qué los descendientes de José inicialmente dejaron la tarea de enterrar desde su entierro al pueblo judío y a Moisés? ¿Por qué no lo hicieron ellos? ¿Por qué no lo hicieron ellos? Como José enterró a su papá. La Gemara responde: deja a José para los demás. Es más un honor para José ser enterrado por muchos que por unos pocos. Así que la responsabilidad de enterrar a José se expandió por todo el pueblo. Esto es algo interesante. Que después usted lo sigue leyendo. Y al final, dice la Gemara, comenta, los versículos se contradicen entre sí, como está escrito: y Moisés tomó los huesos de José con él. Y por otra parte, y los huesos de José que los hijos de Israel sacaron. Así que está la discusión de que quién los sacó. Todo el mundo se empeñó a buscar y encontrar los huesos, o si simplemente fue entonces sacado por Moisés. Ok, vamos a dejar ese dilema por ahí. Vamos a visualizar que está ocurriendo el éxodo, vamos a visualizar que ya ellos están saliendo, vamos a visualizar que ellos tienen los huesos de José, etc. Una vez fuera de Egipto, los israelitas llevaron los huesos de José en la travesía por el desierto de Sinaí, claro, porque llegaron hasta Siquem, donde dejaron. Y esta asignación de llevar los huesos de José era una asignación reverencial en lo sagrado. Ahora, según el Talmud de Babilonia, tanto los huesos de José como el arca del pacto fueron llevados por los israelitas uno al lado del otro a través del desierto. O sea, están llevando, así como usted siempre ve los sacerdotes, ¿verdad? Llevando el arca, pero según el Talmud, al lado estaban llevando los huesos de José. En el hebreo, estas dos cajas, el arca, que es una caja del pacto, el ataúd, que es una caja, estas dos cajas en el hebreo es Aarón, no es Teiba o Teba, que se refiere al arca de Noé y la canasta o arca pequeña de Moisés. Eso lo dejamos allá. Por cuanto el arca del pacto en hebreo es Aarón y el ataúd, caja, sarcófago, donde llevaban a Egipto, también se llama Aarón, vemos una conexión interesante ocurriendo en el Talmud, donde cuando se refieren al ataúd de los huesos de José, como el arca del pacto, se refieren a ellos dos como los dos Aarones o las dos cajas. Piensa lo que te estoy diciendo. Según el Talmud de Babilonia, tanto los huesos de José como el arca de la alianza fueron llevados por los israelitas uno al lado del otro a través del desierto. Todos esos años que los israelitas tuvieron, voy a citar aquí Sotá 13a-b, un resumen. Todos esos años que los israelitas tuvieron en el desierto, esos dos cofres, o sea, esas dos cajas, estos dos Aarones, uno de los muertos,
que está representada por el Aarón o la caja de José, que eran los huesos de José, y el otro de la Shejinah. Iban uno al lado del otro. Y entonces los que estaban en esta jornada en el desierto se preguntaban, ¿cuál es la naturaleza de estos dos cofres? O sea, ¿cuál es el issue de estos dos cofres? Acuérdate que el pueblo general no veía el cofre del juramento. Estaba tapado con un manto azul. Pero, ¿es entonces el camino de los muertos proceder con la Shekinah? Se les dijo, refiriéndose a José, cumplió todo lo que estaba escrito en el otro. Vamos a ver lo que dice el Talmud. Habla acerca de cuando Moisés iba a buscar la caja de los huesos de José. Y cito, ¿y de dónde supo Moisés, nuestro maestro, dónde estaba enterrado José? O sea, ¿cómo lo supo? ¿De dónde? O sea, ¿dónde lo encontró? Los sabios dijeron, Sera, la hija de Asher, permaneció de esa generación que inicialmente descendió de Egipto con Jacob. Moisés se acercó a ella y le dijo, ¿sabes algo acerca de dónde está enterrado José? Ella le dijo, los egipcios le hicieron un ataúd de metal y lo colocaron en el río Nilo como un augurio para que su agua fuera bendecida. Moisés fue y se paró a la orilla del Nilo. Él dijo a José, 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 lo llamó, ha llegado el momento en que el santo bendito sea juró diciendo que yo, es decir, el eterno Dios, te redimiré. Y ha llegado la hora del cumplimiento del juramento que hiciste al pueblo judío, de que te enterraran en la tierra de Israel, en el Eretz Israel. Si te muestras, si te revelas, está bien, pero si no, queda claro que tu juramento inmediatamente, sino que queda claro por tu juramento. Y una vez que él dijo eso, inmediatamente el ataúd de José salió del agua, flotó en la superficie. Un sabio enseñó en Sotá 13a, seguimos aquí. Inicialmente todos vinieron a hacer la guerra con la familia de Jacob. Pero una vez que vieron la corona de José, el virrey de Egipto, colgada en el ataúd de Jacob, todos tomaron sus coronas y la colgaron en el ataúd de Jacob. Un sabio enseñó 36 coronas fueron colgadas en el ataúd de Jacob. Este fue el gran honor concedido a la familia de Jacob. Entonces la Guémara vuelve a discutir la participación de José. La Guémara es una traducción de Talmud junto con otras discusiones, otras opiniones. Vuelve a discutir la participación de José y sus hermanos en el entierro. ¿Y si José no hubiera ocupado del entierro de Jacob? Sus hermanos no se habrían ocupado de él, pero no está escrito porque sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela. Dado que es evidente que los hermanos estaban involucrados en el entierro. Hello. ¿Por qué no se ocuparon de la necesidad del entierro de Jacob desde un principio? La Guémara responde, dijeron, deja que José lo cuide. Porque hay más honor que nuestro padre se ha preparado para el entierro por la realeza que por la gente común, o sea, nosotros. Aparte de que eso es como una forma muy honorable de tú como que limpiarte las manos y decir, yo no voy a hacer eso. Todos esos años que el pueblo judío estuvo en el desierto, estas dos arcas, el ataúd donde estaban los huesos de José, más el arca del pacto, un ataúd de un hombre muerto, José, que representa la casa de Israel. Oh, sí.
representa a Efraín e Israel, las tribus del norte, la que el profeta Ezequiel establece como los huesos secos, conectando a José mismo con huesos. Y una arca, o sea, la otra arca, con la presencia divina. Y usted sabe que el arca del pacto con los dos querubines siempre estaba asociado con la Shekinah, la presencia divina. Así que viajaban juntos. Y los transeúntes, o sea, los que estaban en la jornada en el desierto, dirían, ¿y cuál es la naturaleza de estas dos? ¿Cuál es la relación de estas dos? Le dieron, uno es de un muerto y uno es de la divina presencia. Los transeúntes preguntaban, ¿y de qué manera es la manera de un muerto viajar con la divina presencia? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿De qué trata? ¿Cuál es la relación? Respuesta a esto dijeron, y esto es importante, que la presencia divina es la garantía de que el hueso o los huesos, en este caso de Ezequiel 37, iban a ser levantados por el poder del Dios de Israel que redime a su pueblo, que los saca de Egipto, que los saca de la muerte, resurrección. Así que, ¿cuál es el entendimiento de las dos cajas? La forma en que el Eterno cumple la promesa que el pueblo judío concibió especialmente después del exilio. Descubrieron, recibieron esa revelación. Aparentemente como que José estaba como que adelantado a su tiempo. Y no solamente sus huesos fueron sacados de Egipto, sino que sus huesos sirvieron como un escenario profético de anunciar que los huesos secos de las tribus del norte serían vivificadas y resucitadas por la divina presencia, por el poder de Dios y manifestado en Yeshua, nuestro Mesías. Amado, esto de las dos cajas, cuando yo empecé a estudiar y empecé a buscar todo esto, yo dije, Señor, ¿qué hacen estas dos cajas juntas y por qué le llaman dos cajas? Y todo hace sentido. Muchas veces nosotros pensamos que situaciones que tenemos no tienen salida. ¿Cómo se va a resolver esto? Imposible. Entonces, imagínate en el lugar de José. Yo me voy a morir. Así que yo no voy a ver esa redención. Lo más que yo puedo pedirle es, muchachos, cuando yo muera, me entierran aquí en Egipto. Pero algo de esperanza iluminaba esa cabecita de José y le dijo, pero cuando se vayan, porque Dios los va a visitar. Eso es seguro, eso va a ocurrir. Y así como yo sé que Dios los va a visitar, yo sé que mis huesos serán sacados de Egipto. O en otras palabras, mis huesos serán sacados de Seol. En otras palabras, mis huesos serán sacados de muerte. Acuérdate que Egipto representa el Seol, Egipto representa la muerte. Cuando Él está diciéndole, Dios los va a visitar y ustedes van a sacar mis huesos de Egipto, es lo que está diciendo es, el Eterno los va a visitar. Y por causa del Eterno, mis huesos saldrán de la sepultura, saldrán de Egipto, de la muerte, esa resurrección, y serán reunidos con mis padres. Hay tantos mensajes, hermano, si hacemos conexiones y validamos las conexiones, tienen que estar en contexto. Yo tengo tantas cosas que decirle a ustedes, Señor. Dios mío.
y reconociendo el mensaje del Mesías en el Evangelio de Mateo. Ay, Dios mío, esto está poderoso. Pero tengo que pararlo aquí. Gracias por apoyarme. Gracias por semana tras semana sentarse ahí y soportarme mientras apasionadamente descubro el mensaje de nuestro Rey a través de la Sagrada Escritura. Mensaje que también es la voz de esperanza para ti. Así que si tú no sabes cómo Dios lo va a hacer, ¿a cómo hacer? ¿A cómo hacer? Descansa en la garantía de que yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo estoy tan confiado de que lo va a hacer y que yo lo voy a ver, aunque sea verlo, porque Él me resucite de los muertos para verlo. Ay, Señor, Dios te bendiga y te guarde. No te quites. No te quites. Aunque te cierren la puerta en la cara, aunque todo esté oscuro y difícil, el Señor tiene que levantarte de entre los muertos para que vea que Él es fiel. Él lo va a hacer, pero que tú permanezcas fiel. No te quites.